Previamente en la historia del Manchester City, el City nació, se hizo súper popular en su ciudad, prometió convertirse en un grande de Inglaterra, pero un escándalo de corrupción los hundió. Campeonó una liga y ahora sí prometía consagrarse como un grande en su país, pero se fue al descenso. 1, 2, 3 veces y ya perdió la cuenta. Durante el siglo XX ganó 2 ligas, 4 FA Cups, 2 Copas de la Liga, 3 Charity Shields o Community Shields cuando eran un chiste, y tocó el cielo cuando logró la Cup Winners' Cup o Recopa de Europa en el 70. Tras más descensos, jugar la tercera división y otro descenso en el 2001. Volvió a la Premier League para no irse en la temporada 02-03. Clasificó a la Europa League 2003-2004 gracias a quedar primero en el ranking Fair Play de la UEFA, irónico, pero no pasó de las fases previas. Cambiaron de presidente 1, 2, 3 veces hasta que en el 2007 fueron comprados por el ex ministro tailandés Thaksin Shinawatra, hecho que cambiaría la historia del Manchester City para siempre, aunque no por las razones que están pensando, sino que este momento sería el inicio de una nueva etapa en la historia del Manchester City, a la cual desde aquí hemos decidido llamarla, básicamente, el Manchester City a lo largo de su historia había obtenido distintos logros de manera muy esporádica. Triunfos desperdigados en la línea del tiempo del fútbol que, si bien eran importantes para el club, no habían sido suficientes para consagrarlo como un grande de Inglaterra. La masiva cantidad de gente que seguía al equipo, así como buenos pasajes de fútbol y logros en distintas décadas, hacían presagiar, erróneamente, que los ciudadanos en algún momento tendrían una época dorada en el fútbol inglés que les serviría para ser parte de los grandes de su nación. Sin embargo, los años pasaban y el City no solo no estaba a la altura de las expectativas, sino que cada vez estaba más lejos de cumplir aquella promesa que alguna vez fue. Cursaba el año 2007 y solo 8 años atrás habían conocido por primera vez en su historia la tercera división. La presidencia del club se había convertido en una papa caliente que nadie quería en sus manos, y los años del nuevo siglo estaban marcados por la permanente estadía en la zona media-baja de la tabla. El Manchester City necesitaba un verdadero milagro para convertirse siquiera en un club relevante de la Premier otra vez. Deportivamente no eran lo peor de la liga, pero ni de cerca eran lo mejor. Económicamente se reportó que el club estaba al borde del colapso tras quedar sin respaldo financiero producto de la investigación por corrupción en contra de su entonces nuevo dueño tailandés, Shinawatra. El ex ministro de Tailandia había comprado al Manchester City iniciando la temporada 2007-2008 en un aparente intento por lavar su imagen y crear lazos de influencia en Reino Unido tras perder el poder que lo blindaba en su nación. Con solo un año al mando del club celeste, Thaksin había comenzado una búsqueda desesperada por deshacerse del equipo, pues las autoridades de su país congelaron sus cuentas e iniciaron un juicio en su contra que le haría perder el club, ya que las normas de la Premier no admitían ni admiten, muy en teoría, dueños inmiscuidos en actos de corrupción. Por lo que, ante la amenaza de pérdida de uno de los pocos capitales que no podía tocarle el gobierno tailandés, en septiembre del 2008, Thaksin tomó la decisión de vender el Manchester City al grupo inversor de los Emiratos Árabes Unidos, el Abu Dhabi United Group, quienes, como favorcito, lo dejaron como presidente honorario hasta que fue sentenciado e inevitablemente tuvo que desligarse del club. De esta manera se consumó el milagro que necesitaba el Manchester City para poder cumplir aquella promesa que cada vez se hacía más lejana. Sí, un milagro en forma de abusos a los derechos humanos, romper cerca de 100 normas de fair play financiero y mucho sportwashing, pero milagro al fin. Es así como el club ciudadano se embarcó en una nueva aventura en su historia. Y la temporada 2008-2009 vio el renacer de aquella promesa que alguna vez fue el club celeste. Vio el renacer del Manchester City. La compra de los Citizens por parte del grupo de Abu Dhabi convirtió a Mansour bin Zayed Al Nahyan en el nuevo dueño del club celeste, quien designó a Khaldoon Al Mubarak como presidente encargado de la institución. La llegada del capital de los Emiratos a Manchester significó la primera incursión del mundo árabe en el fútbol del más alto nivel, por lo que el club se encontró en una situación inédita hasta ese momento. Obvio, ya existían empresas con acciones en clubes de fútbol, sobre todo en los 90s cuando explotó esta tendencia, pero nunca ninguna con tales cantidades de dinero a disposición específicamente del equipo. No existía una guía a seguir sobre cómo administrar tanto capital exclusivo para un club de fútbol, por lo que la primera de sus decisiones fue la teóricamente más lógica y esperable. Si querías ser un gran club, debías contar con grandes jugadores, por lo que, dinero en mano, salieron al mercado dispuestos a comprar lo mejor de lo mejor. Claro, siempre y cuando lo mejor de lo mejor esté dispuesto a fichar por un club en decadencia por aquellas fechas. Así se empezó a gestionar el Manchester City de Abu Dhabi, sin una estructura organizacional demasiado compleja y con un plan que se podía resumir en una palabra: comprar.
sin ningún tipo de límite de por medio como lo sería el fair play financiero en años posteriores, el periodo de tiempo comprendido entre el 2008 y el 2010. Los celestes se convirtieron en el segundo club que más gastó en fichajes, solo superado por el Real Madrid. El equipo de Manchester gastó un total de 304 millones de euros en atiborrarse a jugadores como Robinho, Jo, Wright Phillips, Zabaleta, Kompany, Nigel de Jong, Carlos Tevez, Adebayor, Lescott, Roque Santa Cruz, Kolo Touré, entre otros. El banquillo de los ciudadanos fue dirigido por Mark Hughes, quien, tras no cumplir con las expectativas de los nuevos dueños, fue destituido a mediados de la segunda temporada árabe. En su reemplazo, el club celeste contrató al italiano Roberto Mancini, quien culminó los 6 meses restantes de la temporada y ahora sí, en el nuevo periodo, el 2010-2011, inició la primera temporada completa de Roberto Mancini en el banco celeste, la 2010-2011, se convertiría en una temporada histórica para el club Sky Blue, no solo porque se convirtieron en el equipo que más gastó en aquella temporada producto de fichar a Yaya Touré, Mario Balotelli, David Silva, Alexander Kolarov y James Milner, sino también porque clasificarían a la Champions League luego de 43 años tras ubicarse terceros en la Premier y levantarían un título después de 35 de larga espera. Este trofeo fue su quinta FA Cup, cuando eliminaron al Manchester United en las semifinales del torneo y vencieron al Stoke City 1-0 en la final. El camino no había sido fácil, tuvieron que pasar 3 años de dominio emiratí para que los aficionados celestes de Manchester festejen por fin una Copa FA luego de su última vez en 1969. Y sí, los años de sequía habían terminado para el Manchester City, pero este era solo el comienzo. La temporada en la que el fair play financiero entró en vigencia fue la misma en la que el Manchester City firmaba a quien se convertiría en una leyenda para el equipo inglés. Luego de su consagración en la FA Cup, el Manchester City tenía un nuevo objetivo: volver a ganar el título de la primera división inglesa. La temporada anterior se habían posicionado terceros en esta competencia, por lo que empezaban a ser vistos por los más grandes como contendientes serios en la lucha por el título. Y esta idea se reforzó cuando por la jornada 9 de la Premier League, el City visitó Old Trafford para enfrentar a su más grande rival y vigente campeón de la competencia, el Manchester United. Aquel partido terminaría 6-1 en favor de los ciudadanos, lo que no solo significó la consolidación de su candidatura al título, sino que se convirtió en el resultado más abultado jamás realizado en un derbi de Manchester. Y gracias a la rivalidad y buen momento que vivían ambos conjuntos, el fútbol inglés sería testigo de una de las coronaciones más épicas en la historia de este deporte. Luego de su dolorosa derrota en casa, el United se había recuperado y para la fecha 37, una antes de que se termine la Premier, los conjuntos mancunianos estaban empatados en la cima. El City llevaba ventaja en la diferencia de goles, por lo que solo tenía que ganarle al 17º de la tabla, el Queen's Park Rangers, y así sumar 3 puntos que le permitan gritar campeón. Por su parte, el Manchester United debía ganar y esperar que los celestes no lo hagan. El día del partido llegó. La fecha se jugaba en simultáneo, por lo que ambas aficiones debían darle atención a los 2 partidos a la vez. En la cancha del Sunderland, el encuentro acabó antes y el United ganó 1-0, lo que lo coronaba campeón hasta el momento, pues el City, a falta de 4 minutos para terminar su partido, se encontraba abajo en el marcador. Los ciudadanos veían cómo el esfuerzo realizado durante toda la temporada se iba por la borda tras haber encadenado una pequeña mala racha en las fechas finales. En el minuto 91, el gol del empate cayó desde un córner, pero seguía siendo insuficiente para las aspiraciones del City. El United seguía siendo el campeón de la Premier y ya festejaba en el Estadio de Luz. Con el tiempo apretando el cuello de los Citizens, Nasri deja salir una pelota que termina en un lateral a favor del Queen's Park Rangers, acción que obviamente desata la furia de los aficionados. No obstante, esta decisión, esta pequeña acción y burrada al mismo tiempo, permitiría que se geste una última jugada. 3 jugadores del Queen's Park desocupan la zona defensiva para sostener el balón lejos de su arco luego de largos minutos de asedio celeste. Sin embargo, fallan en su intento y el City recupera el balón. El hombre que ficharon a inicios de la temporada por 40 millones de euros recibe la pelota por la medular. Se apoya con Mario Balotelli, quien en otras circunstancias habría decidido realizar una acción individual, pero hoy y ahora no. El City necesitaba más que nunca de la unión de sus intérpretes, y por eso el italiano de espaldas al arco y desde el piso logra regresarle el balón a aquel jugador que se lo entregó. Un ligero toque por parte del ciudadano fue más que suficiente para acomodar la pelota y quedar frente al arco. El futbolista cruza el remate y entonces... Sergio Agüero sellaba el logro histórico más épico en la historia del Manchester City y le daba el título que desataba la alegría de los hinchas celestes ante la incredulidad de los del United. Manchester se teñía de celeste para festejar un campeonato de primera división luego de 34 años de larga espera y duros golpes. Bueno, celeste y un poquito emiratí.
La siguiente temporada, la 12-13, significó un punto de quiebre para el Manchester City. Con la intención de mejorar y optimizar la institución, se complejizó el organigrama y se designaron nuevos nombres en cargos claves para el buen funcionamiento del club de fútbol. Con el propósito de replicar aquel equipo que reinó el mundo tan solo unos cuantos años atrás, los dueños del City configuraron la dirección ejecutiva y deportiva del club celeste con hombres que habían pertenecido al mejor Barcelona de todos los tiempos, Ferran Soriano y Tiki Begiristain respectivamente. En el terreno de juego, el equipo solo ganó la Community Shield y nada más. Fueron eliminados de las competencias europeas a mitad de la temporada tras ubicarse últimos en el grupo D de la Champions League, y aunque finalizaron el periodo como segundos de la Premier, las pretensiones por crear una nueva identidad, la búsqueda de una reestructuración para el equipo y el desgaste en la relación de Roberto Mancini con el plantel significaron el despido del entrenador y con él el fin de la era del italiano en el Manchester City. La historia de los mancunianos había estado marcada por la obtención de logros que no se sostenían en el tiempo. Esta nueva etapa de los Sky Blues podía no resultar nueva para los aficionados más antiguos, pues para ellos el cuento simplemente volvía a repetirse. Un equipo sólido económicamente que se hacía con trofeos 2 o 3 años y luego desaparecía en el olvido hasta otra década más adelante en el tiempo, como bien conocimos en la historia completa del Manchester City parte 1. Para no ser solo un espejismo y reflejo de la antigua historia del club celeste de Manchester, la nueva administración del equipo consideró que para constituir un club poderoso y ganador había que empezar por la identidad, reconfigurar ideas del pasado y empezar a construir un equipo grande desde los cimientos. A su entender, el club celeste necesitaba algo más que un director técnico. El Manchester City necesitaba la última aventura del chileno Manuel Pellegrini al mando de un equipo había sido en el Málaga de España, cuando dentro del periodo de tiempo comprendido entre 2010 y 2013 había llevado al club malagueño de pelear el descenso a los cuartos de final de una Champions League. Si el tipo había sido capaz de hacer eso con un club modesto como el Málaga, modesto entre comillas porque por aquellos años había sido comprado por un catarí, ¿qué no haría con los presupuestos que manejaban en Manchester? Pensaron. Así fue como en la temporada 2013-2014 Manuel Pellegrini firmó con el City e inició su aventura. En un primer momento, la llegada del ingeniero cumplió las expectativas de quienes lo eligieron para el cargo, pues el chileno redefinió el estilo del Manchester City y sentó las bases de su nueva identidad futbolística. El club pasó de ser un equipo vertiginoso que practicaba un fútbol directo a un conjunto con más pausa y toque. En las primeras fechas de la Premier, el City se hizo un cuadro muy fuerte en casa, pero bastante superable de visita. Pese a este inicio, al final de la temporada se consagraron con su cuarta Premier League, la Copa de la Liga, y clasificaron por primera vez en su historia a los octavos de final de la Champions, donde cayeron por un global de 4-1 ante el Barcelona. El nuevo City vivía años de ensueño, superando sus propias marcas año tras año y encadenando una racha de títulos importantes. Sin embargo, en el más alto nivel, un simple pestañeo hace que pierdas todo lo trabajado durante la temporada. Y eso les sucedió en el periodo 14-15, año futbolístico en el que el conjunto mancuniano terminó con un saldo de 0 distinciones. Eliminados de la Champions nuevamente ante el Barça en octavos y segundos en la Premier League luego de encadenar una racha de 5 victorias seguidas en las últimas fechas y aún así quedar a 8 puntos del primer puesto. Los fantasmas de años anteriores inevitablemente regresaron. ¿Acaso podía volver a suceder? Nuevamente el City, por más poderío económico que tenga, ¿volvería al olvido? Para solucionar este problema de raíz, el Manchester City, luego de 4 temporadas seguidas fuera del top 5 equipos que más gastaron en fichajes, en la temporada 2015-2016 volvió al primer lugar, gracias a los fichajes de Kevin De Bruyne y Raheem Sterling por 75 y 63 millones de euros respectivamente. Aquella temporada, el City se alzó con una Copa de la Liga, pero terminó la primera mitad de la Premier en el tercer puesto, ocupación que no pudo remontar luego de 6 meses y finalizó el periodo 15-16 como el cuarto de Inglaterra. Por la Champions League alcanzaron un nuevo hito en su historia cuando jugaron por primera vez las semifinales del torneo ante el Real Madrid. Sin embargo, este hecho no representó nada para Pellegrini, quien ya había sido advertido de su salida meses atrás. Ok, bye. El Manchester City para este momento en su historia se había convertido en una marca súper rentable para sus dueños. El constante protagonismo en la élite del fútbol mundial había generado fieles seguidores alrededor del globo. El conglomerado de equipos que lo tenía como club matriz, el City Football Group, cumplió 3 años desde su fundación y el valor del equipo en el mercado había alcanzado cifras inimaginables para sus fanáticos más antiguos. El crecimiento que había vivido el Manchester City era innegable y en consecuencia sus objetivos eran cada vez más altos. Copas de la Liga y clasificaciones a las Champions era insuficiente para el nuevo Manchester City. Necesitaban un salto de calidad para consagrarse en la élite del fútbol mundial. Pero consagrarse bien, de nada servía alzarse con un título para luego desaparecer en el olvido. Por lo que, siendo conscientes de su historia, la gestión del Club Citizen buscaba algo más que un éxito pasajero. Necesitaban que las consagraciones sean sostenidas. ¿Y quién mejor para conseguir resultados con regularidad que, hasta en ese momento, el hombre con tan solo 7 años
años de carrera que había ganado 6 de los campeonatos que más regularidad exigen en el fútbol, como lo son las ligas. Es así que empezó La llegada de Guardiola al club celeste significó la consolidación de los Citizens como un grande de Inglaterra y por consecuencia el cumplimiento de aquella promesa que siempre fue el Manchester City. Con Guardiola a la cabeza, los ciudadanos han teñido a Inglaterra de celeste, implantando una hegemonía dentro de la que es conocida por muchos como la liga más competitiva del planeta, en un fútbol caracterizado, entre otras circunstancias, por albergar una cantidad importante de candidatos al título. El Manchester City ha iniciado un reinado tan fuerte que no da el menor indicio de cuándo acabará. En 7 temporadas, el City de Pep ha conseguido 2 FA Cups, 2 Community Shields, 4 Copas de la Liga, 5 títulos de primera división y la tan ansiada Champions League, logrando cifras escandalosas como lo es ganar el 52% de los títulos que ha disputado en su nación. Para que se hagan una idea, desde que Guardiola llegó al país británico, los equipos del Big Six, el United, Arsenal, Liverpool y Chelsea, han conseguido solo porcentajes de 5, 17, 16 y 8% respectivamente. Bueno, y el Tottenham con su humilde 0%. Y si bien la cantidad de logros que han alcanzado los Citizens es de por sí impresionante, la estadística y el número de trofeos alzados quedan en un segundo plano cuando entiendes la forma en la que han conseguido reinar en Inglaterra, con ligas en donde han ganado 32 partidos de 38 posibles, temporadas dejando sin aspiraciones a nada a los demás equipos de su país, marcando goles a raíz de una jugada construida con 45 pases en 2 minutos, creando un sistema de juego impensado para el fútbol moderno, desplegando un juego hiperofensivo y a su vez alineando 4, en teoría, centrales en el campo de juego y reconvirtiendo y repotenciando jugadores. El City, al mando del catalán, se ha convertido en el mejor equipo de Inglaterra de manera indiscutida y han coronado años de gestión sostenida con la obtención del título más importante de clubes en Europa, la UEFA Champions League. No solo convirtiéndose en parte de ese selecto grupo de equipos que se han hecho con esta distinción, sino que, además, han alcanzado un triplete, y para el momento en que se realizó este video, aún mantienen viva su posibilidad de ser el tercer equipo en la historia del fútbol en lograr el icónico sextete. Los ciudadanos están viviendo la mejor época de su historia desde su fundación, y esto no es solo gracias a la inyección monetaria que recibieron de los Emiratos allá por el año 2008, sino que también producto de una gestión sostenida que inició en el 2012 con la llegada de los exgerentes del Barcelona. Pues si bien el dinero ayuda en gran medida al crecimiento de una institución, no es toda la parte del trabajo, como el mismo deporte se ha encargado de ejemplificar con otros equipos. El Manchester City aparenta no tener contrincante en el mundo del fútbol y lo único que podría hacerle frente aparentemente serían ellos mismos. Pues si bien la administración ha hecho un trabajo más que bueno con el crecimiento de la institución, al mismo tiempo habría incurrido en faltas graves contra el fair play financiero para lograrlo, cuestión que suma a la mancha que puede significar el Manchester City para el fútbol, pues no hay que olvidar que los Citizens tuvieron que convertirse en un club estado para alcanzar todo su potencial. Ojo, no digo que sea todo producto de los petrodólares, como repito, casos sobran de equipos que invierten muchísimo dinero y no logran literalmente ni la mitad de lo que ha hecho el Manchester City. Solo lo remarco porque, guste o no, la intervención emiratí hoy es parte de su historia. Pero bueno, este es un nuevo capítulo en la historia del City que se sigue escribiendo. De momento, y como no vemos el futuro, solo nos queda preguntarnos: ¿acaso el Manchester City estará condenado a repetir su historia y las sanciones volverán a destruir el crecimiento del equipo? ¿O será hallado inocente de sus presuntas 100 infracciones al fair play financiero? Esto ha sido básicamente el renacer del Manchester City, lo vivido por el club desde la compra árabe hasta la actualidad. He dejado algunos detalles fuera del video porque si no esto duraba horas. Pero calma, para los hinchas más hinchas del City habrán más videos sobre el equipo, su extraordinaria gestión deportiva a profundidad, así como las claves del éxito de Guardiola. Y para sus haters más haters, también habrá un video a detalle sobre el caso del fair play y todo lo que implica la coronación de un club estado en el más alto nivel. Recuerden, este es el video complementario del básicamente del City, donde narro la historia deportiva del club, además de la explicación de la identidad del equipo mediante sus símbolos y momentos. Espero les haya gustado este video, deja tu like si fue así, recuerda que tengo un Instagram y un Twitter donde pueden ir a reclamarme por demorarme tanto sacando videos. Es broma, no lo hagan. Yo me despido y como siempre les deseo una agradable buena noche.